¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Daniel Zubich. Lo que vamos a estudiar en el día de hoy es acerca de una nueva corriente que explica el comportamiento, la conducta de las personas y es el conductismo, conductivismo o behaviorismo. Esta corriente en psicología tiene su origen como una medida en contraposición a la corriente del psicoanálisis de Freud. En realidad deja de lado, diríamos, el estudio de la psique, el estudio de la conciencia, de la inconsciencia, deja todo, diríamos, lo que es la parte de la interioridad del sujeto, lo deja totalmente aparte porque lo que quiere hacer esta línea de investigación es justamente aplicar el método científico analizando justamente la conducta de las personas. Entonces, como no se puede ni medir ni analizar la interioridad, la conciencia o inconsciencia de las personas, pero sí se puede medir el grado de palpitaciones, de sudoración, de los nervios o qué es lo que hace, qué reflejo tienen o cuáles son las conductas. Bueno, entonces como esto es medible, justamente nace esta inclinación, esta teoría en contraposición de algo que es meramente una teoría, algo que es subjetivo. Podemos decir que el conductismo, justamente como era, fue perdiendo valor justamente por ser una teoría y una ciencia en realidad que aplicaba un reduccionismo del comportamiento relacionado meramente a estímulos o a condiciones ambientales, dejando lugar la conciencia, dejando lugar las decisiones, dejando lugar la planeación de la persona en sí. Pero actualmente con las neurociencias, este tipo de tendencia del conductismo y justamente también con la teoría cognitiva ha tomado nuevamente importancia porque las neurociencias han demostrado justamente que estudios científicos en donde se han hecho mediciones de cómo las neuronas reaccionan ante diferentes situaciones y cómo aprenden y se mueven creando redes de aprendizaje, redes de mapeos. De alguna manera esto tiene alguna cierta vinculación con el conductismo que vamos a analizar en la clase de hoy. Podemos decir que de acuerdo a una relación en el espacio temporal entre los estímulos, toda la conducta no es nada más que una cadena de reflejos, o sea, son reflejos que tiene la persona en función de estímulos propios del contexto. Según esta teoría o esta ciencia, depende cómo la miran algunos estudiosos o analíticos, dicen que diríamos, los reflejos, las respuestas no son innatas, otros dicen que son, diríamos, aprendidas, ¿sí? La mayor parte justamente de las respuestas, de los reflejos de las personas, de la conducta de las personas, son aprendidos, son adquiridos en forma condicional o condicionados por el simple hecho de haber sido asociado a ciertas condiciones ambientales, ¿sí? Es decir, que todo lo que sucede en el contexto, cualquier situación, es realmente el causal de que una persona se comporte de determinada manera y no de otra. Diríamos que los aportes fundamentales del conductismo son que descubrió que el individuo se encuentra influenciado ciertamente por conductas que esas conductas son estimulares, o sea, que la conducta va en condición a un estímulo en particular. Tiene esta perspectiva del conductismo una visión que es netamente lineal de la conducta. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona, si es de una determinada forma y siempre se conduce a una determinada forma de ser, seguramente va a seguir siendo de esa forma de ser, o sea, va a responder ante cierto estímulo siempre de la misma forma porque aprendió de esa forma determinada, ¿sí? Popularizó el uso del método experimental para el estudio de los casos individuales. Y justamente uno de los temas que aporta es que es un reflejo condicionado, se trata justamente de un reflejo que se ha aprendido. ¿Qué es lo que es
el condicionamiento clásico, que es parte del aporte que hace el psicólogo ruso, Iván Pavlov, diríamos que a la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Por tanto, es un tipo de aprendizaje según el cual un estímulo que originalmente era neutro y que no provocaba respuesta, luego va a provocar una respuesta determinada asociada a ese estímulo. Ahora vamos a intentar explicar justamente cómo Pavlov experimentaba o sacó, diríamos, justamente a través de sus estudios, a través de animales, para ser más preciso, a través de perros, cómo observaba su aparato digestivo y justamente a través de un estudio de este tipo de comportamientos conductuales de los animales, obtuvo algunas relaciones de causalidad científica que son de gran aporte, inclusive generalizadas al comportamiento humano. Analicemos la teoría de la asociación de estímulo-respuesta que nos propone Pavlov. En una primera instancia, podemos decir que ante un estímulo incondicionado, en este caso puede ser una comida, un bistec, en realidad Pavlov le daba un plato de comida en polvo a los perros, había obviamente una respuesta incondicionada, o sea, en forma natural el organismo ante el aroma, el olor, ya el aparato digestivo se prepara para la salivación. Es más, no hace falta que la comida esté en la boca, porque generalmente cuando la comida está en la boca, las glándulas salivares empiezan a producir justamente salivas y preparar todo el sistema digestivo justamente para la actividad gástrica. Pero lo interesante de Pavlov en sus estudios fue que el solo hecho de ver la comida, el perro, es más, el solo hecho a veces de ver a la persona, al adiestrador, a la persona que venía a darle los alimentos al animal, ya provocaba, diríamos, la segregación de la glándula salivar y justamente los perros justamente comenzaban a responder con ese estímulo incondicionado, o sea, salivaban frente a la presentación del alimento. Entonces, tenemos un estímulo incondicionado y tenemos una respuesta incondicionada. Bueno, a partir de ahora empieza lo interesante justamente del aporte de la escuela conductista. Porque, ¿en qué consiste? Que frente a un estímulo neutro, como ser una campanilla que sonaba el científico, ¿sí? El animal justamente no tenía respuesta, salvo una situación de alerta, de asombro, pero no había una respuesta con respecto al fenómeno de estudio que era el aparato digestivo, ¿sí? Y acá viene el punto interesante que es el fenómeno que implica el condicionamiento, que es, junto con la comida, se le sonaba también la campana a una chicharra, ¿sí? Entonces, fíjense, al estímulo incondicionado se le sumaba al estímulo neutro y conseguía en el animal, en reiteradas veces en la experimentación, conseguía justamente el mismo fenómeno de la salivación. En realidad, obviamente producido, como en el primer caso, por la comida o por este estímulo, diríamos que tenemos. Pero lo interesante de esto es que tenemos un estímulo que estaba asociado, o sea, condicionada a la campana a la carne, pero la respuesta era salivación. Acá viene el cuarto y último punto muy interesante que le valió un premio Nobel justamente a Pavlov en cuanto a las conclusiones de este estudio. Sacaba la carne en una cuarta instancia y frente a un estímulo condicionado que era solamente el sonar de una campana o de una chicharra, ¿sí? Teníamos justamente la respuesta condicionada, que era la segregación de las glándulas salivares de parte del animal. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que frente a un estímulo neutro que antes no existía y no afectaba justamente la conducta, ahora ese estímulo neutro que fue asociado de alguna manera afecta la conducta. Y esto justamente es uno de los principios fundamentales de asociación, porque algo que no tiene que ver se asocia a una respuesta y a una conducta que fue aprendida, que fue de alguna manera con el tiempo y con los reiterados aprendizajes fue
condicionada esa respuesta solo al ver, solo al presenciar ese estímulo condicionado. Entonces repasemos. Primer escenario, frente a un estímulo incondicionado tenemos una respuesta que es netamente incondicionada. Luego, un estímulo neutro, tenemos una respuesta neutra que no tiene vinculación con este estímulo neutro. Luego existe en una tercera instancia una asociación del estímulo condicionado y el elemento neutro y conseguimos así una respuesta, pero con la sucesiva aplicación y aprendizaje de esta reacción de estímulo-respuesta se consigue justamente el condicionamiento que es tan importante en esta teoría, que es frente a un elemento condicionado que antes era neutro ya no lo es, sino que se consigue una respuesta condicionada. Ahora, ¿cuál es la aplicación justamente de este tipo de teoría? O sea, ¿dónde está lo interesante con el tipo de fenómeno o con el tipo de esta teoría? Es que un reflejo condicionado se trata de un reflejo aprendido, una respuesta a un estímulo que antes no causaba ninguna reacción. Es el fruto de una asociación repetida entre este estímulo que anteriormente no causaba ningún tipo de respuesta con otro que sí es capaz de causarla. Justamente se da, para hacer un ejemplo práctico y aplicado a las personas, a veces justamente cuando el jefe retaba por algún tipo puntual, llegar tarde o por presentar mal un trabajo o por cualquier tipo de motivo, uno asoció a lo mejor la imagen del jefe, la computadora, un maletín, el horario, a justamente a un estado, un malestar que causaba esa impresión que teníamos anteriormente con esa vivencia que tuvimos. Entonces, esa asociación nos lleva a una situación de angustia, una actitud a lo mejor de rechazo, una actitud de aislamiento, porque está condicionada. Y esto justamente provoca miedos, ansiedad y un montón de situaciones que son de carácter psicológico y conductuales. Esto obviamente no lo analiza Pavlov, sino obviamente los futuros psicólogos que van a aportar a esta teoría, como son, bueno, la teoría cognitiva, que ya vamos a ver a continuación. Ahora, veamos algunos principios de la psicología conductista. Primero, podemos decir que la psicología es una ciencia, por lo tanto, utilizará justamente la metodología experimental, empírica y demostrable. Esta metodología se caracteriza por utilizar variables que se pueden medir ansiedad, el número de latidos por minuto, etc. Los resultados de los experimentos realizados en un laboratorio pueden extrapolarse en la vida real. La conducta es aprendida, o sea, no existe ninguna forma de innatismo, de un rechazo total a otras ramas de la psicología. Y obviamente vamos a comenzar en unas próximas diapositivas acerca del aporte que viene de alguna manera a sumar a estas teorías del conductivismo, de la teoría conductista, que es el condicionamiento de Skinner a la disciplina, diríamos, que realmente da un valor importante, ya que imprime un principio que es el principio de refuerzo. El concepto de recompensa, de gratificación, de castigo, que justamente va a operar a este condicionamiento clásico aportado por Iván Pavlov, va a brindar lo que es el condicionamiento operante. Entonces, bueno, para concluir, podemos decir que esta teoría de la psicología conductiva tiene, diríamos, como principal foco el condicionamiento de ciertos estímulos, a veces ambientales, donde las personas asocian esos elementos, generándole un impacto profundo en esa asociación, justamente en la conducta. Para darles un ejemplo, como cierre, como broche, tomó de Iván Pavlov John Watson, el doctor, tomó estos criterios y, por ejemplo, hacía experimentos con un ruido que le daba un golpe fuerte a una chapa de un disco de hierro y justamente ante niños. Y los niños, al ver una rata que se le presenta al mismo tiempo con el ruido, generaban un gran miedo. Entonces se les quitaba justamente luego la rata y al no estar el platillo de ruido, al ver la rata desempeñaban y se les generaba un miedo tremendo con respecto a lo que sucedía por el efecto de la asociación.
Bueno, estos son métodos no permitidos, pero usados por Watson y justamente aplicados en psicología, fundamentalmente en las fobias. Bueno, nos vemos en una próxima clase.